Señor le bendiga, que Dios bendiga siempre tu vida, donde estés, en tu trabajo, en tu hogar, en tu casa, que Dios te bendiga siempre. Y aquí nos hemos juntado nuevamente para adorar, para exaltar al Señor. Y entre todos vamos a decirle cuán grande es el Señor. Los saludo con la paz del Señor, que Dios siga bendiciendo su vida y otra vez estamos trayendo una palabra de Dios, trayendo esa palabra de bendición. La palabra de Dios es la que nos ayuda en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Es la palabra que viene para fortalecernos, para levantarnos, para limpiarnos, porque la palabra es poderosa y sigue vigente. Así que quiero compartir en esta hora en el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Y la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está en la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. El versículo 4 dice: el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión. Y después da los nombres de las personas que estaban arriba. El versículo 5: abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando su mano, respondió: Amén, amén. Y se humillaron, adorando a Jehová, rostro en tierra. Versículo 8. Y leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego le dijo: id y comed alimento graso, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No te entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, nos damos cuenta de que Nehemías era copero del rey. Él estaba sirviendo al rey, y cuando vio llegar aquellos que se escaparon de la cautividad, que no fueron llevados cautivos, le preguntó cómo estaba Jerusalén. Y la noticia que le dieron no era para nada alentadora. Le dijeron: los muros están derribados, las puertas están quemadas, estamos tristes, estamos desprotegidos. Dice que Nehemías sintió mucho dolor y se puso a orar a Dios para llevar una respuesta. Él buscó fortalecerse en Dios en medio de esa mala noticia. Y pasó el tiempo, el rey le da permiso, va, construye los muros, reparan las puertas, pero no fue un trabajo sencillo ni un trabajo fácil. Esto lo digo para que podamos continuar y entender la historia. Tuvieron muchas personas que se opusieron, hubo muchas situaciones que querían hacer parar la obra de Dios, porque cuando nosotros ponemos manos en la obra de Dios, siempre va a haber personas que van a tratar de desanimarte, siempre se van a levantar obstáculos, problema va a haber siempre, pero es ahí donde nosotros debemos mantenernos firmes, sabiendo que Dios está con nosotros. Y después de construir, después de restaurar las puertas, el pueblo le pedía que querían escuchar la palabra de Dios, querían volver otra vez a ser fortalecido por esa palabra. Por eso le decía en el versículo 1, entonces se juntó todo el pueblo. Todo el pueblo estaba desesperado por escuchar palabra de Dios. Y se juntaron en la puerta de las aguas, dice, y le dijeron a Esdras que trajeran el libro de la ley. Y mientras uno va leyendo esto, después de pasar esas situaciones difíciles, después de que estaban destruidos, después de que parecía que no tenían protección y ahora volvieron a estar protegidos, volvieron a estar seguros, ellos necesitaban fortalecerse en el ámbito espiritual. Reconstruyeron lo material, pero ahora debían reconstruirse espiritualmente. Y mientras uno lee la palabra se pregunta, ¿habrá ese hambre de Dios por la palabra de Dios? ¿Habrá en los hermanos, en el pueblo de Dios, ese deseo de estar frente a su celular, a su televisor, esperando el mensaje de Dios para poder fortalecerse? Dice que ellos mismos pedían, queremos que nos traiga ese libro de la ley que Jehová le dio a Moisés. Queremos escucharlo. El versículo 2 dice, el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todo lo que podían entender. La palabra de Dios en este tiempo tiene que llegar a hombres, mujeres, a niños que puedan prestar atención, que puedan entender la palabra. Por eso nosotros debemos entender
de que necesitamos tener ese lenguaje sencillo que pueda llegar tanto a hombres como mujeres, a niños, a personas que están, digamos, preparadas intelectualmente y a otras que quizás no tuvieron esas oportunidades, pero la palabra de Dios tiene que llegar y tiene que penetrar en su corazón. Y cuando fueron traídos el libro de la ley, hubo gozo en el pueblo. Pero la Biblia remarca que esas personas tenían que entender a todos aquellos que podían entender la palabra. ¿De qué me sirve a mí estar escuchando la palabra si yo no la entiendo? ¿Qué me puede edificar algo que yo no entienda? Por eso es necesario pedir la ayuda del Señor para poder entender la palabra de Dios. El versículo 3, desde el alba hasta el mediodía, estuvieron compartiendo la palabra de Dios. Desde el alba hasta el mediodía, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pongámosle 6 horas compartiendo la palabra de Dios. Y el pueblo estuvo atento. El pueblo no se movió, no dijo a qué hora termina, no dijo, uy, ¿por qué se extiende tanto? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hemos perdido el hambre por la palabra de Dios. Nos da lo mismo escuchar o no escuchar palabra de Dios, leer o no leer la palabra de Dios, porque no tenemos esa necesidad, porque pensamos que no necesitamos escuchar palabra de Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora que Dios está inquietando a la iglesia que empiece a tener hambre nuevamente por la palabra, que no ande buscando soluciones rápidas, sino que podamos volvernos otra vez a alimentarnos de la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar respuesta a todos nuestros problemas. Ahí vamos a encontrar cómo Dios está hablando en este tiempo a su pueblo, a su iglesia, a la creación. Y dice que todo el pueblo estuvieron atentos y vuelven a recalcar todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Y cuando uno se acuerda, cuando nos congregábamos, y quizás ustedes cuando se congregaban en su iglesia, muchas veces no estuvimos atentos a la palabra de Dios. Estábamos pensando en las cosas que teníamos que hacer, en las preocupaciones que había en nuestra vida, en los problemas que se habían levantado. Y venía una palabra de Dios y no estábamos atentos. Pero qué distinto es cuando uno tiene hambre, cuando uno quiere recibir, cuando uno dice, no, yo sé que va a venir una palabra de Dios para mi vida y voy a estar atento porque va a llegar esa palabra para mi vida. El pueblo estaba atento, todo aquello que podían entender estaban atentos. En otra palabra, no le estaban quitando los ojos, los oídos de lo que se estaba leyendo. Estaban ellos esperando, estaban recibiendo lo que se le estaba leyendo y lo que se le estaba explicando. Porque dice que a medida que ellos iban leyendo, había personas que se encargaban de explicar lo que se le estaba hablando. Y después también decía de que el sacerdote Esdras para leer se puso en alto. No es que se llenó de orgullo, sino que se hizo como una tarima para que todo el pueblo pudiera ver que estaba leyendo la palabra de Dios. Y comenzó a hablar. Y dice, y abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo. Versículo 5. Pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Y vuelve a recalcar. Yo creo que en este tiempo, cuando las iglesias se vuelvan a abrir, tenemos que valorar todo este tiempo que no pudimos congregarnos, todo este tiempo que teníamos palabra de Dios, pero muchas veces no estuvimos atentos. Tenemos que venir y estar atentos, pero no esperar a que abran las iglesias, sino desde ahora empezar a estar atentos de que Dios siempre va a tener una palabra para nosotros. El versículo 6 dice, bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando su mano, respondió amén y amén.
y se humillaron, adoraron a Jehová rostro en tierra. Hubo 3 cosas que hicieron. Reconocieron que Dios es grande. ¿Por qué digo que reconocieron? Cuando el sacerdote Esdras dijo, cuando bendijo Jehová, Dios grande, el pueblo dijo, así es, así sea. Jehová es grande, Jehová es poderoso. Y levantaron su mano en señal de adoración y se postraron con rostro a tierra, porque estaban delante de esa maravillosa presencia que puede traer la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces no valoramos este tiempo, este medio que nos está dando el Señor por medio del internet, de YouTube, de Facebook, para poder llegar a muchas personas que quizás nunca escucharon, pero nosotros muchas veces lo tenemos en poco. Y yo quiero decirte de que tiene que volver a tener ese interés en las cosas del Señor. Así como te decía la vez pasada, es tiempo de que toda la iglesia del Señor esté orando, que no nos sentemos como espectadores para criticar o para ver en qué nos equivocamos o qué error cometemos, sino que estemos ahí orando y clamando, que estemos pidiendo que esa palabra pueda llegar y que haya personas que estén atentas, aquellas que están necesitadas, que puedan estar con sus oídos atentos para que Dios lo pueda hablar. ¿Y cómo es Dios? Dios es grande, misericordioso. Y el pueblo decía amén, porque ellos estaban entendiendo, porque ellos habían visto lo que Dios hizo. Ellos estaban desprotegidos, ahora tenían la protección de murallas y de puertas, pero ellos querían la protección de Dios. Quizás en este tiempo nosotros pensábamos que estábamos desprotegidos y vivíamos en el miedo, escuchando la noticia por televisión. Teníamos miedo, pánico a que ese virus pudiera tocar nuestra vida, nuestra familia, pero nos estábamos olvidando que con nosotros está el Señor, que si nosotros nos aferramos a su palabra, que si nosotros confiamos, ningún virus, ninguna enfermedad va a tocar tu morada, dice la palabra de Dios. El versículo 8 dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Leían claramente y explicaban su significado. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros escuchamos y no entendemos, viene el malo y arrebata esa palabra. ¿Cuántas veces nos dejamos robar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no le hemos dado importancia a esa palabra de Dios? Y cuando salíamos de la iglesia, venían los problemas y nos robaban la palabra. ¿Cómo sería esto? Estamos en una reunión, estamos escuchando de que Dios es todopoderoso, de que Él tiene el control de todas las cosas, de que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y venía una mala noticia y nos sentíamos solos, desprotegidos. Nos dejábamos robar esa palabra, esa promesa de Dios. Pero yo quiero decirte de que ahí el pueblo estaba recibiendo, ahí el pueblo estaba siendo instruido por la palabra. Así como cada vez cuando te conectas, cuando se comparten las predicaciones, el interés que nosotros tenemos es que la palabra pueda ser entendida por ustedes, que ustedes puedan entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que en este tiempo es tiempo de levantarnos, es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de dejar todo aquello que nos estaba apartando y darle la importancia que tiene, darle esa importancia. Muchas veces únicamente abrimos la Biblia cuando estamos en la iglesia. Y hoy que ya hace como 70 días que los templos están cerrados, muchos no volvieron a abrir la Biblia. Y es triste. Pero qué lindo es aquellos que perseveran, aquellos que todavía siguen teniendo hambre, aquellos que están esperando que comience la transmisión, aquellos que se sientan frente a su celular, a lo que tengan para ver las prédicas y están con su Biblia. Están viendo que eso está escrito
Y eso va a traer bendición para su vida. El versículo 9. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios. No estén entristecidos ni lloren, pues todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Todos estaban trabajando unánimes, los levitas, el sacerdote, todos estaban para que el pueblo pudiera entender. Y cuando el pueblo entiende, cuando los que estaban ahí entendían la palabra y se daban cuenta de lo que ellos estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, empezaron a quebrantarse, empezaron a llorar, empezaron a reconocer que habían dejado de recibir esa palabra, esas instrucciones de Dios. Y yo creo que en este tiempo también nosotros, cuando prestemos atención a la palabra de Dios, empieza a haber un quebrantamiento en nosotros. Nos damos cuenta que estamos dejando de hacer la obra de Dios, que no estamos cumpliendo todo lo que el Señor nos está mandando. Y qué lindo es que podamos entenderla antes que sea tarde, antes que el Señor venga a buscar a su iglesia. Qué lindo es poder darnos cuenta de que Dios nos está dando una nueva oportunidad, que ese llamado de Dios para acercarnos a Él todavía está vigente. Y dice que todo el pueblo lloraba oyendo la palabra. El pueblo estaba siendo tocado por esa palabra, porque no era cualquier palabra, era la palabra que tiene vida, la que tiene poder, la palabra que estamos compartiendo, esa palabra que tiene que penetrar a tu vida, a tu corazón. Y yo te aseguro que cuando nosotros le demos esa importancia, toda situación, todo aquello que estuvimos atravesando va a empezar a cambiar en nuestra vida. Ya no vamos a vivir en el miedo, no vamos a vivir en el desánimo, sino que vamos a estar confiados, entendiendo que tenemos la promesa de Dios y que esa promesa no la dio un hombre, un político, nos dio el Señor. ¿Y cuál es la ventaja? De que Dios no miente, de que Él cumple todo lo que promete. El versículo 10, el sacerdote, la gente que estaba ahí le dijo: vayan y coman en su casa, beban y compartan y envían porciones a los que no tienen nada preparado. Sean solidarios, porque este día es consagrado a nuestro Señor. No entristezcáis, pues el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, cuando entendemos que Dios es todopoderoso, cuando entendemos que estamos siendo tocados por Dios, tiene que haber gozo. Y ese gozo, porque no es un gozo pasajero, es el gozo del Señor. Por eso yo decía, el gozo del Señor es mi fuerza. Estás sin fuerza, estás desanimado. Acércate a la palabra de Dios, acércate al Señor. Vuelve otra vez a escudriñar las Escrituras. Empieza por los evangelios, mirando los milagros del Señor Jesús, mirando toda la obra que hizo el Señor y lo maravilloso que el Señor dijo: que los que creen en mí, la obra que yo hago, ustedes la harán aún mayores. Hay una promesa de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no conozco de la palabra? Me dejo desanimar por los problemas y paso por alto esto, lo que dice la palabra: el gozo del Señor es mi fuerza. Yo quiero invitarte a que en este tiempo que recobre fuerza. Dice en el libro de Isaías que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, los que esperan en el Señor. Si hemos aprendido nosotros a recibir la palabra de Dios, a creerla, pero sobre todo a ponerla por obra, esa va a ser nuestra fuerza. Nuestra fuerza no tiene que estar en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios,
en el poder de Dios que tiene que operar dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y todo el pueblo estuvo contento. Yo quiero que eso pase en cada iglesia, que cuando los templos se vuelvan a abrir, la gente tenga hambre por recibir de la palabra de Dios, que ya no estén mirando el reloj para ver a qué hora se tienen que ir a su casa, sino que haya una necesidad, un quebrantamiento, un reconocimiento que necesitamos. Estuvimos por mucho tiempo separados, no tuvimos hambre, pero que le podamos decir: Señor, tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia, tengo hambre de que me sigas hablando, necesito esa palabra. Y la palabra de Dios siempre está siendo compartida. Somos nosotros los que vamos a abrir nuestros oídos o lo vamos a cerrar. Y es triste muchas veces, en la hora que se comparte la predicación, muchos de la iglesia están entretenidos en otras cosas y no están atentos a la palabra. Pero yo creo en el nombre del Señor que este va a ser un tiempo donde vamos a volver, vamos a querer recibir más palabra de Dios. Por eso yo quiero invitarte a que si nunca hiciste una oración de fe, si no los conocías al Señor hasta hoy, pero quieres conocer a aquel que te puede dar vida, aquel que puede restaurar tu familia, aquel que puede hacer nuevo, aquel que te puede perdonar, que puedas hacer una oración sencilla, pero poderosa. Aunque parezca simple la oración, pero estás abriendo el poder de Dios para tu vida. Yo quiero que puedas repetir en voz alta, que puedas acompañarme en esta hora, que juntos podamos orar y pedirle al Señor que entre y que perdone nuestro pecado. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te pido que tú entres a mi vida, que perdones todo mi pecado, Señor, que me limpie con tu preciosa sangre, que me des esa nueva oportunidad y que anote mi nombre en el libro de la vida, que me ayude a conocerte y que nunca pierda, Señor, esa capacidad y ese deseo de conocerte más. Ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de vivir. Ayúdame, Señor, a que pueda ser mejor persona cada día. Que tú seas, Señor, ayudándome y guardándome en todo mi camino. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así también, por cada necesidad, porque siempre llegan pedidos de oración, que hay necesidades, hay personas que están pasando una mala situación, que podamos orar, que podamos ponerlo en la mano del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Padre, yo te pido que seas tú obrando, que tú escuches, Señor, la oración que cada uno están haciendo, que cada hermano, que cada persona que está, Señor, en su hogar y está pasando, Señor, una situación difícil, quizás de enfermedad, quizás, Señor, económica, yo no lo sé, pero tú que lo sabes todo, Señor, tú conoces y tú sabes y estás escuchando la oración. Por eso te pido, Señor, que seas tú obrando, moviendo tu mano de poder, de gloria, Señor, sanando a aquellos que están enfermos, Señor, sanando a aquellos, Padre, que están con dolencia, que seas tú, Señor, liberándolo de todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu, Señor, que estaba perturbando, que estaba, Señor, trayendo miedo, que en esta hora quede, Señor, anulado en el nombre de Jesús, y declaramos liberación, declaramos sanidad, Señor, para aquellas personas que tienen que hacerse algún estudio que les salga bien, aquellos que tienen que ser operados, Señor, que seas tú guiando la mano de los médicos para que ellos puedan salir y puedan testificar, Señor, que todo ha sido para bien, que tú te has glorificado, Señor, en medio de esa operación, que tú te has glorificado, Señor, en ese hospital, en esa clínica donde ellos se encuentran, que seas tú, Señor, levantándolo para que todos puedan sorprenderse y puedan entender que hay un Dios que tiene poder y que sigue haciendo milagros. Padre, todo eso te lo dejo en tus manos, Señor, por cada pedido de oración, por cada petición, que seas tú
que seas tú supliendo, Señor, sus necesidades y dándole fuerza, bendito Dios, y que puedan entender que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Así también quiero invitarte para los días, el día jueves a las 20:30, el día sábado a las 20, el domingo a las 19 horas y el próximo martes a las 20:30. Nos estaremos encontrando con una palabra de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima oportunidad.